Este programa está avalado por la Academia Dominicana de la Historia. Hola, pueblo dominicano. De nuevo con ustedes y su programa Momentos de la Historia. Contamos esta vez con la continuidad de un programa muy bien calculado de Momentos de la Historia en torno a la anexión y a la restauración de la República. La semana pasada iniciamos el programa narrando los antecedentes, las actividades que culminaron con la anexión de parte del traidor Pedro Santana con el gobierno español. El doctor Santiago Castro Ventura, nuestro invitado de lujo, explicó el origen de todos esos problemas, la divergencia entre el sector revolucionario, progresista, que encabezó Duarte, los trinitarios, y la corriente conservadora que procuró la separación de Haití, mas nunca creyó la posibilidad de que República Dominicana fuera un país próspero, independiente y soberano. Eso culminó con una lucha entre Báez y Santana, cada quien alando por su sitio a quien empeñar el país. Pero ese programa se realizó y el desarrollo culminó en la primera presentación cuando los dominicanos comienzan a resistir ese acontecimiento que de hecho fue una ocupación donde prevalecía el interés y la tendencia a esclavizar el país. Y este país estaba decidido a que no se produjera la esclavitud, que no se instaurara nuevamente. Entonces, yo no voy a extender más mi introducción. Saludo al doctor Santiago Castro Ventura, que como ustedes saben es un médico pediatra, pero que se ha desarrollado como educador, como historiador y además de eso también como un escritor valioso y miembro de número de la Academia Dominicana de la Historia. Yo le voy a pedir a él que le dé continuidad al proceso donde lo dejamos y en este programa de hoy le vamos a dar mucho más trascendencia a la exposición en torno ya a los 2 años de lucha restauradora 1863-1865. Gracias, doctor, y este programa es suyo. Un saludo fraterno a todos los televidentes de Momentos de la Historia. Sin duda, si hay un momento de la historia estelar, es este del 16 de agosto, que es la continuidad, como señalamos antes, de lo que ocurrió el 27 de febrero del 44. Porque ahora, ante la anexión a España, no era como antes, que si la colonia criolla la tomaban los ingleses, usted pensaba que sería mejor que volvieran los españoles o los franceses, ¿no? Se sacó una copla. Ayer español nací, a la tarde francés fui, en la noche etíope fui, hoy dice que soy inglés, no sé qué será de mí, pero ahora no. Ahora los dominicanos sabían que iba a ser de ellos, porque eran dominicanos. Y esa es la grandeza de ambas fechas, que se correlacionan. Si ahora no había que pelear para nosotros ser franceses o ser norteamericanos, ahora había que pelear para seguir siendo dominicanos. Y las cosas se fueron acelerando.
ya señalábamos que el gobernador Felipe Rivero incentiva ese gran temor que tenía la población de que aquí se reactivara la esclavitud. Fue un grave error de España hacer una anexión a un país donde no había esclavitud cuando ellos tenían 2 colonias cerca con esclavitud. Una de las disposiciones que hubo que establecer era que ningún dominicano de color negro podía ir a las otras 2 colonias, porque era una provocación. Usted ve un moreno de aquí de que paseándose en Puerto Rico. ¿Y qué pasó con este? Ah, que él es dominicano y allá no hay esclavitud. Era un lío para los españoles, ¿no? Es más, pero también, por ejemplo, yo tengo el expediente de una doña puertorriqueña que vino con sus esclavos a conocer la nueva colonia. Y dijo, mire doña, si ellos desembarcan son libres. Y la doña se enfadó y se fue y puso acá una demanda. Y yo lo que no sé, ¿cómo pensaban los esclavos? Locos que lo dejaran bajar porque ya iban a ser libres, ¿no? Era un gran problema. Entonces el gobernador dictó una orden donde los campesinos tenían que poner sus animales, su carreta, lo que ellos llaman la recua, una carreta de bueyes tirada, una carreta tirada por bueyes, sus caballos. Si llegaba una patrulla a un área rural, usted tenía que ponerle al servicio gratis de los españoles. Y nuestros campesinos, que no son tontos, empezaron a decir, ah, pero mira, ya están empezando con la esclavitud. Y esta guerra restauradora va a ser fundamentalmente rural. ¿Y qué ocurre? Ya en 1863, en febrero, en Neiva, el alcalde Cayetano Velázquez inicia un conato reverde que rápidamente es sofocado. Pero había una gran conspiración en el Cibao. El Cibao es el arma de la guerra restauradora. Había una gran conspiración, Guayubín, Santiago Rodríguez, que en esos tiempos se llamaba Sabaneta, Santiago y otros pueblos. Estaba establecido que iba a estallar la revolución el 27 de febrero de 1844. ¿Pero qué ocurre? Los españoles se dieron cuenta. No tenemos claro cómo se dieron cuenta. Solamente hay una versión que la da el historiador Archambault, que conoció a muchos restauradores. Archambault dice lo siguiente: el coronel Norberto Torres se dio unos tragos, salió a las calles y un español le dijo, hola paisano, ¿cómo está? Paisano es ciudadano. Y le dijo, mira, yo no soy paisano tuyo y tú vas a ver lo que le vamos a hacer el 27. Y aparentemente, sin darse cuenta, delató, empezaron a perseguirlo, ellos no estaban organizados y fueron derrotados los dominicanos. Pero Benito Monción, uno de los jefes de la guerra, dictó, porque no sabía escribir, pero tuvo el gran valor, pensó en todos nosotros, y dictó un famoso opúsculo que nos dice que ellos tuvieron 5 meses sublevados en esas lomas, próximo a Loma de Cabrera, por ahí. Por eso se llama Loma de Cabrera, porque José Cabrera estaba ahí en una de ellas, esperando el momento oportuno. Ese momento oportuno llega el 16 de agosto, ya antes, semanas antes. El gobernador militar de Santiago, general Buceta, hizo un recorrido por toda la zona fronteriza y aparentemente él consideraba que todo estaba controlado. Entonces, ese 16 de agosto, los dominicanos desde Capotillo francés, porque hay un Capotillo haitiano que se llama Capotillo francés, cruzan a Capotillo español o dominicano y allí enarbolan. Yo he visto por ahí la gente diciendo que suben la bandera. No, señores, ese era un monte de poblado. Ahí no había asta de bandera. Ellos sacan al aire, enarbolan una bandera dominicana y señalan que se inicia la guerra por la restauración de la República. Allí no hay tiros, pero es el día donde oficialmente se inicia. Al día siguiente ellos se trasladan a Guayubín, donde había un campamento militar español. Los dominicanos lo asaltaron y mataron a todos los españoles, incluyendo los heridos del hospital. No podemos esconderlo, fue la verdad. Mataron a los heridos, a todo el mundo. En España fue un escándalo, porque en España se dijo que eso era un crimen de guerra. Ah, pero los periódicos españoles olvidaron que a Sánchez y sus compañeros heridos los fusilaron. Ah, y entonces
¿qué vamos a hacer? No, esa es la guerra, lamentablemente. Ciertamente mataron a todos los españoles y rápidamente llega a Santiago, el comandante general Buceta sale con tropas para Guayubín y ellos son superiores en armamento. ¿Qué hacen los dominicanos? Lo que ellos estaban acostumbrados, a una guerra irregular. Viene el Camino Real, los dominicanos se esconden detrás de todos los arbustos, los españoles peleaban como en Europa. En Europa las guerras convencionales venían frente a frente, venía frente a frente primero la infantería, no, primero empezaban los cañones de ambos bandos, segundo venía la caballería y atrás la infantería, pero los dominicanos no tenían ni artillería, ni cañones, ni caballería. Entonces, ¿qué hicieron los dominicanos? Se pusieron al lado del Camino Real, detrás de todas las matas. Los españoles venían a caballo, en orden, en fila, de que para enfrentarse frente a frente, y los dominicanos le salieron como los salvajes por todos los lados y los acabaron. Fíjense que nosotros los dominicanos le decimos al machete colín. Colín, pues ¿no? Una marca. Pásame el colín. Pero el colín es una marca de machete, el Collins, una marca de machete americano que los dominicanos la hicieron famosa. Porque con el colín usted le cortaba la cabeza a cualquiera. Los cubanos, con Máximo Gómez, después lo usaron y los cubanos decían que era de ellos. No, no de ustedes, fuimos nosotros aquí los que le dimos la fama al machete Collins. Señores, el capitán Balboa, español, en el libro del general José de la Gándara, general español, señores, los españoles, oficiales españoles escribieron más de 5 libros, que tenemos que usarlos, porque los nuestros, el 95% no sabían ni leer ni escribir, y solamente 3 escribieron, Luperón, Rodríguez Ojío y Benito Munción, que dictó algo. Entonces, nos tenemos que auxiliar de lo que dijeron los propios españoles. El capitán Balboa dice que a la entrada de Jacagua, la antigua entrada a Santiago, ellos recibieron allí al general Buceta, que llegó tartamudeando, con los ojos húmedos, para no decir que estaba llorando, con la levita, la camisa en la mano, con el pantalón roto y descalzo. Así él describe cómo llegó Buceta, que logró salvarse en esos momentos. En esa primera ofensiva Sí. contra la insurrección restauradora. Bien, un buen inicio, una buena conclusión. En breve continuaremos con el desarrollo de los acontecimientos de la guerra. Nos vamos a Santiago y de ahí entonces el desarrollo al nivel más alto y todas las características de esta situación que influyó grandemente en todo el Caribe, porque es un estilo de lucha que hay que decirlo, tú lo metiste siguiendo un esquema que había descrito nada más y nada menos que Ramón Matías Mella, que desarrolló un catálogo de lucha guerrillera que incluso hasta el Che Guevara y luchadores de otros lugares lo tomaron como referencia de un estilo de lucha irregular. En breve continuamos con el doctor Santiago Castro Ventura, quien nos diserta en torno al acontecimiento del aniversario de la restauración de la República, que se ha tomado la fecha del 16 de agosto por las razones que él acaba de explicar. Cada 4 años, recientemente, en los últimos decenas de años, el 16 de agosto se conmemora porque hay un cambio de gobierno en el país. Sin embargo, hay un acontecimiento que coincide, que es la restauración de la República, que es el tema que estamos abordando. Es
un acontecimiento permanente y que necesariamente en el ámbito de la enseñanza histórica hay que resaltar, sin quitarle mérito a las celebraciones que se celebran con motivo de un cambio de gobierno, el que sea. Entonces nosotros saludamos ese acontecimiento, pero vamos a continuar nuestro programa que tiene un sentido profundamente histórico de enseñanza a las generaciones de hoy. El doctor Castro Ventura nos va a continuar el desarrollo de los acontecimientos en forma analítica, en forma bien detallada, en forma sencilla, que sea asimilable por la población corriente del país. Bueno, pues ahora ya los rebeldes tienen una buena parte de los pueblos del Cibao, toman la mayoría. Los españoles se concentran en Samaná, en Puerto Plata y en Santiago. Santiago es la gran plaza a tomar. Los rebeldes van tomando todas estas posesiones y ya a finales del mes de agosto, ellos se reúnen y deciden elegir al comandante en jefe. En la Guardia, cuando se decide estas situaciones, ellos recurren al escalafón. Y en el escalafón, el único general de la antigua república que hasta ese momento se había integrado era el general Gaspar Polanco. Entonces le correspondió ser el jefe de la revolución, del ejército rebelde. Es nombrado, ellos a finales de mes entran a Santiago y hay un enfrentamiento que es contrario a la técnica de ellos, esa técnica irregular, que realmente fue aprendida sobre la marcha, porque la mayoría de ellos eran analfabetos, empezando por Gaspar Polanco y por Benito Monción, y era muy difícil que estuvieran leyendo manuales en esos momentos, pero eran gente que tenían años en ese tipo de guerra. Entonces, ¿qué ocurre? Que el general Buceta nos dice en su informe que hubo enfrentamiento frente a frente y que ellos cometieron el error de tocar retirada con el corneta en vez de tocar que avanzaran. Y que en ese momento ellos se retiraron a la fortaleza San Luis de manera desordenada y los dominicanos lo acabaron. Y ahí los dominicanos consiguen su primer cañón. Oigan qué ejército es este, ¿no? Que consigue un primer cañón en aquellos momentos y cercan a los españoles en la fortaleza San Luis. ¿Y qué ocurre? Nosotros estamos próximos a Cuba. Y rápidamente desde Puerto Plata ellos enviaron a pedir ayuda. Y el comandante español de Santiago de Cuba, general José de la Gándara, que luego va a ser gobernador aquí, envía refuerzos que llegan en los primeros días de septiembre y desembarcan en Puerto Plata. Estos refuerzos españoles creen que van a pelear allá en Europa y van marchando de noche por todo Puerto Plata, que está apagado, no había luz en esos tiempos, y ellos van marchando y los jefes vienen adelante. Y de la oscuridad salió un tiro y mató al jefe, al coronel Salvador de Arizón. Eso fue sumamente deprimente para los españoles. Oye, es que un impacto, es que en una guerra le maten el jefe, significa un decaimiento total, una desmoralización y un desorden, porque se pierde el mando, el rumbo a seguir. Es decir, que eso fue impactante. Sí, no, yo he visto los periódicos españoles y en España eso causó sensación. ¿Cómo? Que mataron al comandante de las tropas, sí, un solo tiro. ¡Pah! Y dice un oficial español que ellos mataron pero yo lo dudo, porque los dominicanos conocían todos esos callejones y seguro se fueron por ahí. Fue un solo disparo que hicieron directamente donde el jefe, ¿no? Entonces, al día siguiente, ellos envían refuerzos
para rescatar a los que están en Santiago. Y cuando ellos salen de Puerto Plata, los dominicanos están en la salida de Puerto Plata, en todas las lomas, con los caminos bloqueados, y no lo dejan pasar. ¿Y qué ocurre? Que ellos tienen que devolverse, pero se refuerzan con el general Juan Suero, dominicano traidor, que conocía cómo peleaban los dominicanos. Y Juan Suero logró abrir una brecha y ya se dirigen a Santiago. 2.000 hombres van hacia Santiago, dirigidos por el coronel español Mariano Capa. ¿Y qué ocurre? El día 6, en horas de la madrugada, le informan al comandante en jefe que ya vienen los españoles a Santiago. Y en horas de la madrugada del día 6, Gaspar Polanco ordena tomar la fortaleza San Luis. Señor, y ese día se va a desarrollar la batalla más grande en toda la historia en que han participado los dominicanos. La batalla de Santiago del 6 de septiembre, la batalla más olvidada. Porque nadie sabe lo que es el 6 de septiembre. Sin embargo, sin el 6 de septiembre no hay triunfo de los dominicanos. El 6 de septiembre a las 2 de la mañana, Gaspar Polanco ordena asaltar la fortaleza San Luis. Los dominicanos intentan 2 veces y no pueden. Hay una gran defensa de los españoles, porque en la guerra no podemos decir solamente lo que nos favorece. Hay una gran defensa de los españoles. El ejército español era numeroso, bien entrenado, con mucho armamento, tenía ventaja. Muy bien armado. Incluso cae herido de gravedad el general Gregorio de Lora, que murió varios días después. ¿Y qué ocurre? Que en la guerra hay un operativo militar que se llama Operativo Militar en Pinza, que ningún ejército puede permitir que se lo hagan, porque si te hacen el operativo en Pinza y tú quedas en el medio, ese ejército pierde. Eso está establecido hace mucho tiempo. Y fíjense que este comandante, que era analfabeto, Gaspar Polanco, sabía lo del operativo en Pinza. ¿Qué decide él? ¿Cómo? ¿Que ya están ahí? Ah, no. ¿Qué podía ocurrir? Que los que estaban en la fortaleza de San Luis, cuando se dieran cuenta que llegaban los de Puerto Plata, salieran y en la pinza te agarraran en el medio, ¿no? Por ambos flancos, por la vanguardia y por la retaguardia. ¿Y qué ordena rápidamente Gaspar Polanco? Él ordena quemar una casa frente a la fortaleza San Luis. Señor, y lo que yo estoy diciendo lo narró Benito Monción y también Rodríguez Ojío. Rodríguez Ojío no estaba en el país, llegó 6 meses después, pero participó y era el cronista de la guerra, ¿no? ¿Y qué ocurre? Mandan a quemar una casa frente a la fortaleza para que el humo de la casa impidiera que los que están en la fortaleza de San Luis se dieran cuenta que venían los refuerzos desde Puerto Plata. Porque recuerden que no había comunicación, no había telégrafo. España era muy atrasada, no había telégrafo, aunque ya existía el telégrafo. Y no sabían, ellos se imaginaban que venían refuerzos, pero no sabían que venían ahí. Entonces, cuando los españoles que vienen, que a las 11 cruzan el río Yaque, ellos ven que lo que hay es un humo saliendo de la fortaleza, piensan que están matando a los que están adentro. Y lo único que atinan es abrir una brecha para lograr penetrar la fortaleza de San Luis. Y cuando entran se dan cuenta que han sido sorprendidos. Lo dicen los propios oficiales españoles, Mariano Capa y Buceta, que hicieron informes. Bien, continuamos en breve. Tenemos que hacer una pequeña pausa para que usted prosiga narrando y analizando los acontecimientos. Bien, continuemos, doctor, en la fase más tremenda y más importante, más trascendente de esa guerra sin igual en el Caribe y probablemente en Latinoamérica, específicamente en esa forma, en ese estilo. Sí, entonces ahora
los españoles están todos cercados en la fortaleza de San Luis y ese operativo en Pinza no se pudo realizar. Señores, Buceta en su informe dice, de haber nosotros dado cuenta que venían los refuerzos, ahí mismo hubiera terminado la guerra, porque hubiéramos sacado 1000 hombres con lo que venían y acabábamos, pero no se dieron cuenta. Ellos dicen que la providencia no le permitió, no, la providencia no, la astucia del comandante Gaspar Polanco. La guerra va a continuar del día 6 hasta el día 13. El día 13 los españoles forzan una salida, porque los dominicanos les exigían que se rindieran, entregando las armas y que podían irse. Pero los españoles no aceptaron. Había más de 5000 fusiles. Ellos no aceptaron rendirse y salieron a sangre y fuego el día 13. Los dominicanos los persiguieron, pero ya los dominicanos tenían el control de Santiago. Señores, la guerra restauradora los dominicanos la ganaron el 6 de septiembre con la victoria. Ese es el día de empú dominicano, lamentablemente desconocido. Yo fui profesora en el curso en Santiago y recuerdo que les dije a los muchachos, señor, aquí ni una callecita se llama en el país 6 de septiembre. Y un estudiante me dijo, no, hay una chiquita por el cementerio. Yo la fui a ver exactamente, pequeñita. Aquí en todas las calles, en todas las ciudades del país debe haber una calle, una avenida 6 de septiembre, porque ese fue el día que los dominicanos garantizaron la victoria, porque tomaron la segunda ciudad más importante y establecieron su gobierno. El día 6 de septiembre es la batalla más importante de la guerra restauradora. Los dominicanos persiguen a los españoles hasta Puerto Plata y uno de los historiadores, uno de los oficiales españoles dice que ellos tuvieron más de 1000 bajas entre muertos, heridos y apresados y desaparecidos en esa retirada hacia Santiago. Mientras los dominicanos combatían, los principales jefes, un coronel baecista llamado Pepillo Salcedo se autoproclama presidente de la República. Esto va a traer muchos problemas. Pero cuando vienen los demás generales trae problemas. Sin embargo, la figura civil más importante, Ulises Francisco Espaillá, plantea que es mejor dejarlo para evitar conflicto. La guerra se va a desarrollar en todos los frentes, pero el epicentro de la guerra es Santiago, donde está el fuerte de todos ellos. Llega un momento en que la guerra se extiende en el sur, en el este. En el sur hubo problemas, porque el general Pedro Florentino, el comandante, cometió atropellos en Baní y un grupo de oficiales se sobrepasó en términos militares. Se hizo enemigo, entre ellos Máximo Gómez. Por eso es que Máximo Gómez y un grupo y los hermanos Marcano van a Cuba con los españoles, porque se extralimitó, hasta que después él fue reemplazado y se puso otro. Pero la guerra va a llegar a un momento de declive, en un momento en que la guerra va a bajar, y al bajar la guerra, los españoles deciden hacer un asalto a Santiago. Señores, el objetivo central de la guerra es Santiago. Ellos deciden hacer un asalto a la ciudad de Santiago y se prepara una invasión a Montecristi, que la va a dirigir el general José de la Gándara, antiguo capitán general de Santiago de Cuba. Ellos desembarcan por Montecristi, pero los dominicanos toman a Montecristi, es cierto, fueron de 6.000 a 8.000 hombres muy bien armados, pero ellos saben que si seguían para Santiago, el costo, que nunca lo dijeron ellos, el costo en hombre iba a ser demasiado y se aguantan allá. Pero, ¿qué ocurre? Hay un adormecimiento de la guerra y en esos instantes... Se estima que como una especie de negociación... sí, viene ahora la negociación, sí. Hay un adormecimiento de la guerra y ¿qué se plantea? Hay un nuevo capitán general que es José de la Gándara, plantea a la Gándara que hay que negociar. Él se da cuenta que los dominicanos en ese momento su situación es difícil y se plantea negociar. Se envía una comisión. Él dice que hay que negociar, pero tienen que venir a mi campamento a Montecristi. Desde el momento que el enemigo te combina a ti a que tú vayas a su campamento y tú aceptas, ya tú estás en baja. Cuando llegan, ¿qué plantea Gándara? Que hay que rendirse y que 6 meses después se va a llamar a un plebiscito a ver si los dominicanos quieren o no la anexión. Los comisionados se retiraron y dijeron que no, que eso era inaceptable. Estaba Alfredo de Getén,
estaba Rodríguez Sotillo y un tercero que no recuerdo. Ellos dijeron que no, que era inaceptable. Cuando llegan a Santiago, el presidente Pepillo Salcedo dice que no, que hay que aceptarlo. Y ahí se origina un grave conflicto. Y su gabinete en pleno renuncia, encabezado por la figura civil más importante, Ulises Francisco Espaillat. Porque es inaceptable esa actitud. Hay una grave crisis. Ya antes había venido Duarte a incorporarse como combatiente y pidió que se le permitiera pasar al frente como simple combatiente, como se le permitió a su hermano Vicente Celestino. Y prácticamente Salcedo lo deportó y lo envió de nuevo a Venezuela. Hay 3 cartas de Duarte solicitándole que le permita pasar a ser combatiente. Martí tuvo mejor suerte, que se le permitió ser combatiente. Lo que pasa es que él concibió... pero Duarte tenía fama de que era muy radical. Y ese momento de claudicación, Duarte no lo iba a aceptar. Y ahora se plantea que hay que rendirse. Y ahí viene el grave conflicto dentro del movimiento rebelde. Bien, en breve continuamos con la fase importante que culmina ya con el proceso de retirada de las tropas españolas tras fracasos uno tras otro. Todavía no ha emergido la figura de Luperón en su narrativa y es importantísimo. Se dijo, yo se lo presento como cuestionamiento, que no fue una casa que quemaron, sino que había quemado la ciudad como una forma de tierra arrasada. Un comentario sobre eso. ¿Y por qué, a propósito de la traición de Salcedo, por qué vos considera que Gaspar Polanco es el verdadero y más importante líder de ese movimiento de restauración? Desde su punto de vista, un enfoque sería el próximo segmento. De hecho, doctor, yo concluí expresando lo que debe ser este segmento, así es que sin interrupción, por favor, porque debemos llevar esto a la culminación del proceso de guerra restauradora, que es, sin duda alguna, el acontecimiento, digamos, de guerra más importante que ha tenido la República Dominicana en toda su historia. Bueno, pues precisamente hay un elemento muy bueno que tú introduces, y es que se ha dicho que Gaspar Polanco mandó a quemar a Santiago. No es cierto. Primero lo desmiente Rodríguez Sotillo, lo desmiente Benito Monción, pero hay una comunicación de 30 o 40 municipios de Santiago señalando que el que quemó la ciudad fue Buceta. Los españoles sabían que tenían que retirarse y Buceta mandó a poner con una sustancia inflamable que había antes, no había gasolina, pero había una sustancia inflamable, toallas, y dispararon contra toda la ciudad y la quemaron. Está ese testimonio que lo publicó don Emilio Rodríguez de Morici, donde se establece eso, además del planteamiento. Pero ¿qué ocurre? Es que los españoles acusaron entonces a los dominicanos de haber quemado a Santiago, y no es cierto. Porque ellos, ¿qué están peleando ellos? Por tomar la ciudad. Entonces no van a querer tomar. Y los españoles, ¿cuál es la situación de ellos? Que sabían que tenían que retirarse. Entonces, por eso incendian la ciudad. Polanco quemó exclusivamente. Incluso, Benito Monción dice, el hombre que quemó la casa. Dice, un borrachín del Licey llamado Juan Burgos. Ese quemó la casa que estaba frente a la fortaleza. Así que ellos fueron muy específicos. Pues ya, en estos momentos, de donde hay esta negociación, donde hay esta crisis, se le informa al comandante entonces de Puerto Plata, que era Gaspar Polanco, y Gaspar Polanco da un golpe de Estado revolucionario, desplazan a Pepillo Salcedo, y Pepillo Salcedo es fusilado. ¿Quién lo escoltó como preso fue Luperón? Sí. Justamente. Es fusilado
¿Y qué ocurre? Por este fusilamiento a Gaspar Polanco le han quitado su título de figura máxima de la guerra restauradora. No solamente lo dice Bosch, lo dice Jiménez Grullón, y entre Bosch y Jiménez Grullón había una gran diferencia, pero el gran artífice de eso es el doctor Alcides García Lluveres, que hizo una gran demostración hace más de 50 años, evidenciando que la figura central de nuestra guerra restauradora es Gaspar Polanco, pero no solamente lo dicen ellos, Luperón lo reconoce. Luperón es un general que viene avanzando con grandes, pero el gran aporte de Luperón va a ser más adelante contra la anexión a los Estados Unidos, donde él va a ser exclusiva figura. Pero aquí el honor central va a corresponder a Gaspar Polanco, lo dice Rodríguez Sotillo, lo reconocen todos. Lo que pasa es que la historiografía tradicional, fundamentalmente la historiografía trujillista, le quita a Gaspar Polanco su título por el fusilamiento de Pepillo Salcedo. Pero ¿qué pasa ahora con Gaspar Polanco en la presidencia? Señores, se reactivan todos los frentes y la revolución avanza en todos los lados. Y aquello que los españoles estaban planteando que los dominicanos tenían que rendirse, se revierte. Y ya en diciembre el Parlamento español se reúne para discutir cómo salimos de Santo Domingo sin que esto se vea como una derrota. Porque habían dos pueblos que estaban viendo este teatro. Que ese era el camino. Dos pueblos que Bolívar intentó liberarlo y no pudo. Y se decía que esos pueblos solamente podían ser liberados con invasiones externas, y los dominicanos sin invasiones externas, sin ayuda de nadie, han hecho una guerra que han puesto los españoles. Entonces, señores, en el Parlamento español lo que se discutía era eso. Yo tengo dos expresiones. El capitán general de Cuba en esos momentos era el general Domingo Dulce. ¿Ustedes saben qué dijo Domingo Dulce en una reunión de su consejo de gobierno? Señores, Santo Domingo es el pueblo que está sublevado. Lo dijo todo. Claro. Es el pueblo que está sublevado. Pero hay un capitán intelectual, Nicolás Estebanés. Nicolás Estebanés participó en la invasión de los españoles a Montecristi y combatió. Después se fue a Cuba, volvió a España, en España se vinculó a la República y volvió a Cuba, y en Cuba él después, como era republicano, protestó contra el fusilamiento de los 8 estudiantes de medicina en 1871, uno de los crímenes más bárbaros que hicieron los españoles en Cuba. Incluso en Cuba es un héroe. Hay una tara de Nicolás Estebanés. ¿Usted sabe qué dijo Nicolás Estebanés en su libro de historia? Que el pueblo más belicoso de América eran los dominicanos. ¿Pero qué lo está diciendo? Un hombre que peleó frente a los dominicanos, ¿no? Entonces, es el gran aporte. ¿Qué ocurre? Que los españoles veían que si salían de aquí derrotados, de una u otra forma, eso se iba a reflejar en Cuba y Puerto Rico. Era el gran interrogante, y ahí están los debates de las cortes españolas. Señores, a la hora que salgamos derrotados, no había otra alternativa. Ya en diciembre se recogen los españoles solamente a Santo Domingo, donde también se peleó, porque se decía que se peleó en el país entero. El año pasado yo hablé en la academia estableciendo cómo se peleó aquí en Santo Domingo. Desde Jaina y todos los alrededores. Todos los alrededores. Y dentro de la ciudad los españoles vivían en incertidumbre porque había tiros frecuentes, ¿no? Doctor, a mí no me gusta bajo ningún concepto, porque usted es tan tremendamente explícito, pero Luperón tuvo una jornada épica tremenda de Santiago, La Vega y todo el tránsito, porque entonces la comunicación del Cibao era por vía de Cotuí y hasta lo que es Yamasá ahora. El papel de Luperón fue extraordinario, incluso extendió también hasta Jarabacoa, de Jarabacoa al sur. Es decir, en un programa como este, como no resaltar a Luperón, yo me sentiría como incompleto. Sí, lo que pasa es que si leemos a Luperón, Luperón dice que la figura más importante de la guerra restauradora fue Gaspar Polanco. No, pero si leemos a Rodríguez Ojío, no hay que contraponiéndolo. Dice Rodríguez Ojío, con orgullo, yo pretendo decir con orgullo a la dictadura de Polanco. Es que aquí estamos dando reglas generales. Luperón fue una de las figuras más
importante. Incluso Luperón retuvo a los españoles y al grupo de Santana cuando salieron a invadir, pero que estamos haciendo una síntesis de los aspectos más generales. No, yo lo entiendo. Lo que pasa es que yo no quería dejar a Luperón fuera. Tendríamos que dejar a Cabral, que es que retoma después de Florentino, porque dentro de la síntesis no fueron figuras sumamente importantes y por eso Luperón habla con tanta propiedad de la guerra restauradora. Y por eso Luperón, contrario a lo que se dice, es de lo que señala que la figura central es Polanco, porque él estaba ahí y él fue de las figuras centrales en esto. Lo que pasa es que estamos haciendo una síntesis general sobre el tema y dentro de ella estableciendo claro cuáles son los problemas básicos fundamentales, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Que es que nuestra guerra restauradora, ninguno de nuestros combatientes, ni Ulises Francisco de Payá, que era el civil con mayor nivel, y le seguían eso Luperón y Rodríguez Osdío, nunca pensaron que esta guerra no era solamente dominicana, sino que esta guerra era el ejemplo para esos pueblos. Y como sí quienes pensaron eso fueron los españoles. Efectivamente, apenas 3 años después va a estallar la revolución de Lares en Puerto Rico, ¿basándose en qué? Señores, Betances, el padre de la patria de los puertorriqueños, dijo, los dominicanos se echaron al mar a los españoles. Aquí no hay otro problema, vamos arriba. Y allá también el grito de Yará en Cuba, todos inspirados en nuestra guerra restauradora. ¿Por qué no se reconoce que nuestra guerra es la inspiración de cubanos y puertorriqueños? Porque nosotros los dominicanos no hemos sido capaces de difundirlo. No son ellos que tienen que difundirlo, somos nosotros, ¿no? Sí, el ejemplo que ellos siguieron es el ejemplo dominicano, que sin refuerzo de fuera, que sin ayuda de ningún otro país. Que cogiendo las armas de sus enemigos, conquistándolas, resolvieron el problema. Y ese es el ejemplo que ellos van a tomar, el ejemplo de nuestra guerra restauradora, que por eso es una guerra que trasciende ya no solamente a lo nacional, sino a todos los antillanos. Es la guerra más importante, ¿no?, para la conformación, no solamente del retorno a la dominicanidad, sino de que en Cuba y Puerto Rico se decidan de manera definitiva a lanzarse a la lucha. Ya antes habían fracasado intentos, tanto en Cuba como en Puerto Rico, incluso Betances estaba deportado. Y Betances se entusiasmó tanto que fue nombrado representante dominicano durante la guerra restauradora en Europa. Fue nombrado Betances y otros compañeros de él fueron nombrados en Estados Unidos porque este movimiento tan importante ni siquiera tenía muchos intelectuales para nombrar los representantes en el exterior y al ubicar que hay un tipo llamado Betances que es intelectual, que lucha por esto, lo nombraron representante dominicano de los restauradores en Europa. Además que hubo una compenetración entre Betances. Sí, no. Ya después Luperón va a organizar. Señores, Luperón, por lo que digo que la grandeza de Luperón viene en ascenso. Luperón después va a encabezar él mismo una invasión a Puerto Rico. Ya eso es en 1875. Eso sería motivo de un tema. La invasión se frustró, pero en medio del gobierno de Báez, Luperón iba a ir a pelear a Cuba en la guerra de los 10 años. Es decir, por eso es que digo que la figura de Luperón viene en ascenso, pero que no podemos, es decir, la historia es lo que ocurrió. En la guerra restauradora, si no ocurre la batalla de Santiago y todos los alrededores, y después el gobierno de Polanco, no hay. Hay una cita muy importante de Duarte, en solidaridad con el gobierno de Polanco y con el fusilamiento de Salcedo. Mientras no se escarmienten a los traidores como se debe, los buenos y verdaderos dominicanos serán siempre víctimas de sus maquinaciones, respaldando el gobierno revolucionario de Gaspar Polanco. Muy bien, yo creo que hemos contribuido a una edificación extraordinaria a la población, con un manejo extraordinario de un hombre que ha hecho investigaciones que trascienden el marco, digamos, de lo rutinario,
que este programa queda pequeño al conocimiento, a la sapiencia y a la forma expositiva del doctor Castro Ventura, a quien no nos queda más alternativa que agradecerle infinitamente, y él sabe que es un sentimiento, pero yo lo hago en nombre de la teleaudiencia de este programa, que en una fecha como la de mañana, 16 de agosto, realmente se produjo un acontecimiento que los dominicanos tenemos que aprender en detalle y ver su proyección más allá de lo que estamos tratando en esta jornada de hoy. Hasta una próxima entrega de Momentos de la Historia, mi agradecimiento, mis felicitaciones al doctor Castro Ventura, y hasta una próxima entrega de Momentos de la Historia en su canal 4 RD. Este programa está avalado por la Academia Dominicana de la Historia. Comisión Permanente de Efemérides Patrias. Presentaron